Saludos amigos y hermanos de la Iglesia Vida. Qué bueno que nos pueden acompañar en el día de hoy para juntos adorar al Señor. Vamos a estar cantando sobre verdades bíblicas en forma de canción, ¿verdad? Y le invitamos a que nos acompañe adorando al Señor, meditando sobre las palabras y luego viendo cómo Dios le habla a su vida, ¿verdad? Vamos a estar cantando sobre quiénes somos, ¿verdad? Y cómo nuestra identidad se define no por lo que el mundo dice, ¿verdad? Que somos, sino por lo que Dios dice que somos. Así que si la sabe, cántela con nosotros, si no la aprende, para que sea de bendición a ustedes. ¿Quién soy yo para que el grande me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre estoy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios celoso. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo un pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios celoso. Y en tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios celoso. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios celoso. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios celoso. Estoy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios celoso. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios celoso. Qué bueno, ¿verdad? Es poder ser recordados de lo que Dios ha hecho. Dios ha comprado para sí, Dios ha adoptado para sí a una nación, a un grupo de personas de diferentes lugares, ¿verdad? Algunos de ustedes tienen diferentes trasfondos, ¿verdad? Los nuestros. Vemos personas de diferentes continentes, diferentes épocas de la historia, pero todos una gran nación debajo de la cabeza que es Cristo, ¿verdad? Así es, seguimos cantando que Él es nuestra roca, que Él es quien sostiene quienes somos. Amén. Cantamos. Aunque el mar se levante contra mí, no temeré.
salvación es del Señor. Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús. No temeré. Perfecto amor que ha cubierto mi maldad, que yo fuera mi temor. No temeré. Diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Yo te bendeciré en todo tiempo, en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, temerá mi corazón, salvación es del Señor. Vida escondida en Cristo por la eternidad, salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor, eres mi roca y mi canción, me aferro a tus promesas, en Cristo ser razón, la salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor, eres mi roca y mi canción, me aferro a tus promesas, en Cristo ser razón, la salvación es del Señor, la salvación es del Señor, la salvación es del Señor. Señor, qué bueno es poder confiar en tus promesas, de que la salvación, nuestra salvación, depende de ti, de que tú has vencido, de que no hay nada en esta tierra, no hay enfermedad, no hay problema, no hay tribulación que pueda separarnos de tu mano, no hay personas, no hay fuerza cuando tú nos tienes en tus brazos, cuando nosotros hemos recibido y hemos aceptado el regalo, cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados y te hemos invitado a ser el Salvador, el consumador de nuestra fe. Y no hay nada que nos pueda arrebatar de tus manos, Señor. Dependemos, confiamos en esa promesa, Señor. Y sabemos que algún día te veremos, Señor, y que todo esto, Señor, todas las tribulaciones que hemos pasado, como decía Pablo, Señor, parecerán nada ante tu presencia y ante la gloriosa esperanza futura que tenemos en ti, Jesús. Todo esto lo pedimos, Señor, y rogamos que es tu ministro en nuestra vida. En tu nombre, Dios. Amén. Buenas tardes. Te invito a viajar conmigo. Ya sé que no nos lo permiten, pero aunque sea en nuestra mente, vamos a viajar al mar de Galilea. Es un lago grande en la región norteña de Israel, región donde creció Jesús, donde crecieron muchos de sus discípulos y donde Jesús llevó a cabo gran parte de su ministerio público. El lago está rodeado de montes y está lleno de peces hoy en día como en el día de Jesús. Y era el centro de la industria pesquera de la región. De hecho, varios de los discípulos de Jesús eran pescadores de oficio en ese mismo lago. Pero a veces corrientes descendientes de los montes producían tormentas repentinas sobre el mar de Galilea y poniendo en peligro las vidas de las personas que se encontraran sobre sus aguas en esos momentos. Y hay una historia bastante conocida de Jesús en la barca con sus discípulos cruzando el lago y de repente estalló una de estas tormentas, una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca
Y esos pescadores fuertes y experimentados temieron por sus vidas. ¿Y dónde estaba Jesús? Pues estaba en la popa durmiendo sobre una almohadilla. Pareciera que está muy tranquilo Jesús, ¿no? En medio de todo lo que ellos estaban viviendo en esos momentos de desesperación y de gran esfuerzo. Los discípulos le despertaron a Jesús y le gritaron, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿Habrás mirado al cielo en estos días y gritado o por lo menos pensado, Dios, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿No estás viendo lo que está pasando aquí sobre la tierra? Bueno, volvamos a la historia. ¿Qué hace Jesús? Jesús reprende a sus discípulos. Imagínense, Él les dice, hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Luego, Él reprende el viento y las olas. Silencio, cálmate. Y todo quedó completamente tranquilo. Esta historia se destaca porque muestra el poder de Jesús sobre la naturaleza, es decir, sobre la creación. Es un poder que desde la antigüedad se atribuía solamente a Dios. Pero también en esta historia se destaca el hecho de que Jesús reprende a sus discípulos. Y no creo que fue solamente por estar gruñón, porque le acaban de despertar. Él señala un problema en ellos, algo que no estaba bien. Tenían miedo. ¿Y quién no tendría miedo en esa situación? Pero Él les pregunta, ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Cómo es que no tienen fe? Ahora, Jesús estaba en la misma barca que ellos. Si ellos perecían, Él también. Pero Él no tenía miedo. Él estaba tranquilo. Y dijo que ellos también lo debían estar. Si el Hijo de Dios estaba en esa barca, nada le iba a pasar a esa barca que Dios no quería. Contaban con una protección divina. Y los discípulos vieron esa protección, ese poder divino. Y al verlo, exclamaron, hasta el viento y el mar le obedecen. Pero yo tengo una pregunta. ¿Acaso Jesús tenía menos control sobre el viento y las aguas cuando estalló esa tormenta? ¿No la pudo haber prevenido? Y momentos antes de hablar esas palabras al viento y a las aguas, ¿no tenía Jesús el mismo poder sobre ellos que cuando les reprendió? Jesús calmó la tormenta para mostrarles a sus discípulos y a nosotros también que Él tenía control absoluto sobre la tormenta. Pero el mismo control tenía si Él les decía, no la voy a calmar. Si no la calmaba, no habría sido por no poder, sino por no querer. Nos encontramos ahora en una tormenta. A la verdad, parecieran muchas tormentas a la vez, una encima de otra. ¿Y dónde está el Señor? ¿Está durmiendo? Te puedo garantizar que el Señor no está durmiendo. Cuando el Señor Jesús estaba aquí sobre la tierra, Dios hecho hombre, Él experimentaba el cansancio. Él se agotaba igual que nosotros. Por eso aprovechaba ese ratito que tenía para dormir un poco. Pero en su gloria, Dios no se cansa ni se fatiga. No duerme ni se adormece. Dios, quien continuamente está
cuidando de su pueblo. Igual que el Hijo de Dios estaba en esa barca y nada le iba a pasar a esa barca que Dios no quería. Si tú eres hijo de Dios, nada te va a pasar que Dios no quiere. Pero ¿no tiene Dios el control entonces para calmar esta tormenta? Claro que sí lo tiene. Tiene el mismo control hoy que tenía ese día. Y lo tiene si escoge calmar la tormenta o no. La pregunta es, ¿cómo responderemos si Jesús no calma nuestra tormenta? Vamos a empezar una serie corta de mensajes que se llama Caos, tormentas grandes, Dios más grande. En esta serie vamos a aprender a confiar y a descansar en Dios, que es soberano hasta cuando nosotros no podemos ver su mano soberana obrando. Hoy queremos hablar brevemente sobre cómo hallar fundamento firme en medio de la tormenta. ¿Cómo hallar fundamento firme en medio de la tormenta? Esta tormenta que nos ha llegado nos ha desorientado, ha trastornado nuestro mundo entero y produce caos y confusión en nuestras vidas. Y esto mismo va a revelar, va a exponer dónde buscamos nosotros nuestra seguridad. ¿Dónde buscas tu seguridad? ¿La salud? ¿El trabajo? ¿La familia? ¿La estabilidad económica? Nada de esto es fundamento firme. Todas estas cosas son muy inestables. Siempre lo han sido y ahora más que nunca. De repente todavía no te ha afectado mucho esta crisis y puedes seguir aferrándote a esas cosas. Pero ¿qué pasa si la tormenta se intensifica alrededor tuyo y estas cosas son movidas? ¿Dónde hallamos fundamento firme para nuestros pies, para nuestra mente, para nuestro corazón en medio de esta tormenta? Vamos a mirar lo que Jesús dijo acerca de encontrar fundamento firme. Fue un día poco antes de esa tormenta sobre uno de los montes alrededor del mar de Galilea, desde donde uno puede ver el valle del Jordán y ese mar de Galilea abajo. Y Jesús había enseñado a sus discípulos y a muchos otros acerca del reino de Dios y acerca de cómo debemos vivir como ciudadanos de ese reino. Se conoce como el Sermón del Monte. Al terminar su sermón, Jesús dijo lo siguiente, y escuchemos bien lo que dijo Jesús. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron esa casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y ésta se derrumbó. Y grande fue su ruina. Todo depende del cimiento. En esa región, alrededor del mar de Galilea, la arena durante el verano, cuando no es tiempo lluvioso, parece estar muy firme. Pero
Los constructores prudentes saben que hay que excavar hasta llegar a la base de roca si uno quiere tener un fundamento firme. Y nosotros buscamos fundamento firme en medio de esta tormenta. Y Jesús nos dice aquí cuál es ese fundamento firme. ¿Basas tu vida en las palabras de Jesús? Jesús nos muestra aquí cómo saber. ¿Las pones en práctica? Jesús aquí en esta porción de su sermón está distinguiendo entre las personas que le dicen Señor, Señor, con sus labios, y las personas que le dicen Señor, pero que también viven como si Él fuera el Señor. Y la diferencia en el destino de estas dos personas es muy diferente. Es muy grande la diferencia. Porque Jesús está hablando aquí de la tormenta más grande, la tormenta que vendrá al final de los tiempos, al final de nuestra vida, en el día del juicio, cuando todos comparezcamos ante el tribunal de Dios y tengamos que dar cuentas, tenemos que rendir cuentas por nuestra vida. Y habrá dos resultados. Y dependerá de lo que hayamos hecho con Jesús y sus palabras. Ahora es muy importante detenernos por un momento y aclarar que Jesús no está diciendo que uno se gana la vida eterna obedeciendo. Jesús en muchas ocasiones habla de que son los que creen los que tendrán vida eterna, que la vida eterna viene por la fe. Y también Él mandó a sus discípulos y a nosotros a predicar el perdón de pecados. O sea, no se trata de ser perfecto, se trata de ser perdonado a través de Jesús. Pero lo que Jesús sí quiere decir es que no depende de solo decir que uno cree, sino de realmente creer. Y eso se hace visible en lo que hacemos con las palabras de Jesús. Jesús ha provisto el fundamento firme sobre el que necesitamos poner nuestros pies y sobre el que necesitamos construir nuestra vida. Hay que cimentarnos en Dios y en sus palabras, porque Dios no cambia. Si no estamos basándonos en la palabra de Dios, poniéndola en práctica, parados en ella, estamos sobre arena, buscando basarnos en cosas movedizas. Y eso no es nada bueno para nosotros en estos tiempos. Ahora, tengo un par de preguntas que creo que son muy importantes que las hagamos. La primera pregunta es esta. ¿Confiamos verdaderamente en Jesús? ¿Confías verdaderamente en Jesús? Esa es la pregunta más importante que podemos hacer y yo temo no habernos hecho esa pregunta lo suficiente. ¿Hemos estado contentos con decirle Señor, Señor a Jesús sin realmente someter nuestra vida a Él como Señor? Si es así, de verdad, estamos construyendo sobre arena. De repente parece firme, pero cuando vengan las aguas, vamos a ver que no lo es. Esa casa se va a destruir y grande será su caída. Pero si verdaderamente confiamos en el Señor, si hemos creído de corazón en el Señor, entonces Él será nuestro fundamento firme en aquel día. Y si Él puede librarnos de esa tormenta futura y grande, ¿no nos podrá librar de cualquier tormenta que enfrentemos aquí sobre la tierra? Tenemos que recordar, Cristo tiene el control sobre la tormenta, aun cuando no la calma. La segunda pregunta es esta.
¿Confiamos plenamente en Jesús? ¿Confías plenamente en Jesús? La verdad es que debemos estar más preparados como seguidores de Jesús y como iglesia para esta crisis. Un pastor que estimo mucho compartió una exhortación a la iglesia en Estados Unidos desde Asia y me trajo mucha convicción a mi vida porque me hizo ver lo poco preparados que somos, lo poco preparados que estamos como discípulos de Jesús muchas veces. Pero me ayudó un montón a levantar la cabeza y a recordar cuáles son las cosas que creemos como creyentes en Cristo. ¿Cómo celebramos la semana pasada? Cristo venció la muerte. La muerte ya no tiene aguijón. Ya no tememos la muerte. Porque todo el que vive y cree en Cristo no morirá jamás, porque vivirá aunque muera. Nosotros sabemos que vendrán pruebas y aflicciones, pero que Cristo ha vencido al mundo y que Él está con nosotros y que obrará a nuestro favor en cualquier cosa que Él permita en nuestra vida. En Romanos 8:28 dice así: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y Dios no solamente obrará para nuestro bien en las tormentas, sino que también nos usará para guiar a otros, a Él, hasta en medio de las tormentas. Muchas veces, debido a las tormentas, Él nos va a usar para guiar a otros a Él, porque las mismas tormentas representan una gran oportunidad de dar testimonio sobre un Dios que es bueno y que tiene el control de la tormenta, aunque no la calme. Es para esto que nosotros nos hemos estado entrenando como seguidores de Jesús, para poder vivir como Él vivió. De esto se trata la fe cristiana. Si de verdad confiamos en Jesús, para usar las palabras de Jesús, ¿por qué tenemos tanto miedo? ¿De qué tenemos miedo? De repente somos cristianos de muy poca fe. Yo me incluyo allí. De repente tenemos que darnos cuenta que somos cristianos de muy poca fe. Ahora, Jesús no les dijo a sus discípulos que estaban sin fe, sino que tenían poca fe, que su fe era deficiente o ineficaz. Y para él esto era muy desconcertante. No debían tener tanto miedo, no debemos tener tanto miedo. Debían poder descansar en el cuidado y en los propósitos de Dios. Y nosotros también. Tal vez es nuestra culpa en parte. Tal vez no nos hemos preparado adecuadamente para enfrentar situaciones como las que estamos enfrentando. Los primeros cristianos sí se preparaban. Y cristianos durante todas las edades y alrededor del mundo sí se han preparado. Leemos de los primeros cristianos lo siguiente en Romanos 8. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia?
así está escrito. Por tu causa somos, por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores en todas estas cosas. De esto se trata seguir a Jesús. Enfrentar las pruebas sin ser trastornados y servir a Dios en medio de tiempos peligrosos. Y como Jesús, poder descansar en Dios en medio de la tormenta. Ahora, no digo que sea fácil. Tampoco Jesús dijo que sería fácil. Pero sí digo que es lo de esperar de un discípulo de Jesús. Jesús dijo que deberíamos calcular el costo si le queríamos seguir, porque iba a ser difícil. Que como Él iba para la cruz, que si queríamos seguirle, debíamos tomar la nuestra también. ¿Qué clase de discípulos somos? ¿Qué nos diría Jesús de nuestra reacción ante esta tormenta? ¿Nos reprendería como reprendió a sus discípulos? ¿Cómo es que no tienen fe? Así nos diría. ¿Por qué tienen tanto miedo? Personas de poca fe. Dios es bueno y Dios tiene el control de todas las cosas. Dios obra todas las cosas para el bien de su pueblo. Nada le puede pasar a la barca que Él no permita. Y si lo permite, es porque Él tiene un propósito. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿qué debemos temer? En todo esto, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Los esperamos la próxima semana para aprender juntos a confiar y a descansar en un Dios soberano. Porque aunque las tormentas sean grandes, nuestro fundamento firme, nuestro Dios es más grande todavía. Oremos. Dios, tú eres todopoderoso. No lo dudemos ni por un segundo. El hecho de que tú no escojas calmar la tormenta no quiere decir que no puedes. Tienes todo el control sobre la tormenta. ¿La calmas o no? Ayúdanos, Señor, a examinarnos y a ver dónde estamos construyendo sobre arena y no sobre Cristo. Y ayúdanos a creer en el fondo de nuestro ser que tú eres bueno. Danos la fe de seguirte y a confiar en ti en medio de esta tormenta en la que nos encontramos. Y a recordar que tú estás aquí en la tormenta con nosotros. Y Señor, aunque vengan tormentas y sean grandes, tú eres más grande. Y tú nos librarás de todo mal y nos llevarás a salvo a tu reino celestial. Señor, ayúdanos a reflexionar qué clase de discípulos somos. Señor, ayúdanos a ser los discípulos que tú quieres. Ayúdanos a ser la iglesia que tú quieres que seamos para poder servirte en medio de tiempos peligrosos. Señor, sin miedo,
sino, Señor, confiados de un Dios bueno, un Dios que tiene el control, un Dios que todo lo que permite, lo permite para el bien de su pueblo y para el avance de su evangelio y su reino. Señor, úsanos y ayúdanos. Fortalece nuestra fe. Te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Corre tras de mí, dejarme vivir hasta que a salvo al sol. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. Aún en mi rebelión, tu amor luchó por mí. Tú has sido bueno para mí. Cuando no sentía valor, tú me compraste a mí. Tú has sido bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Corre tras de mí, deja el redil hasta que a salvo el sol. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. Y no hay sombra que no alumbre, montaña que no escales para no encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbe, cadena que no rompa para no encontrarme a mí. Y no hay sombra que no alumbre, montaña que no escales para no encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbe, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Corre tras de mí, deja el redil hasta
tú me das.